Buenas tardes a todos, gracias por estar acá, por darse el tiempo. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy, que va a ser un poco más corta, hasta las 3:40 solamente. ¿Ya? Así que vamos a ir viendo los temas principales que se están trabajando en la guía, para que puedan desarrollarla sin ningún problema. Y ya la próxima semana, en la sesión del día jueves, la vamos a ir revisando paso por paso, y así ustedes van a poder ir comprobando si las respuestas que hicieron están bien y si coinciden con lo que se pedía y se buscaba que ustedes entendieran del trabajo autónomo que ustedes están haciendo en su casa. ¿Ya? Así que ya estamos grabando. Les doy la bienvenida a todos, esperando que estén muy bien con su familia y comenzamos con la sesión del día de hoy. Hoy día vamos a trabajar en base a la materia que está en la guía, los contenidos que están ahí, que tiene relación con la conformación del territorio chileno en el siglo XIX. En primer lugar, cuando hablamos del siglo XIX, estamos hablando de los años que están entre 1800 y 1899. Ese es el siglo XIX. Se lo aclaro porque, por lo menos cuando yo estaba en la enseñanza media, me confundía con los años de los siglos. Así que es un error que bastantes personas cometen. En contexto general, lo que tenemos que entender es que Chile está en un pleno proceso de independencia. O sea, el país ya se independizó, se fue la influencia, los españoles, los expulsamos de nuestro país y tenemos que empezar a gobernarnos a nosotros mismos. Y en primer lugar, vamos a tener que responder estas 6 preguntas como país. ¿Quiénes somos? Es decir, ¿quiénes son los chilenos? ¿Qué es lo que nos caracteriza a nosotros? ¿De qué va a vivir nuestro pueblo? ¿A qué se va a dedicar el país? ¿Un país ganadero, agricultor, quizá un país minero, industrial? Vamos a tener que ir descubriendo cuáles son los recursos que el territorio tiene para poder aprovecharlos de la mejor forma y de esa forma contribuir al desarrollo económico de nuestra nación. Si el país se logra desarrollar económicamente, y esto va a traer beneficios también para quienes habitan en él, van a mejorar su calidad de vida, su calidad de los ingresos, la calidad del trabajo también que ellos realizan. ¿Podemos hacer lo que queramos como país independiente o existen ciertas limitaciones? También Chile va a tener que ir definiendo eso. ¿Qué es lo que lo define como país y como Estado? ¿Quiénes deberían gobernarnos? ¿Qué partido político o qué sector de la sociedad quizás debería estar en la cabeza y gobernar al resto y administrar este Estado? ¿Y cómo defenderemos nuestro territorio? De nada, un país, un Estado no saca nada con declararse independiente si no tiene un ejército que defienda su frontera y una policía que sea capaz de hacer cumplir las leyes dentro del territorio. Así que todos esos son los desafíos que vamos a tener que ir enfrentando nosotros como un país recientemente independizado. ¿Ya? Es lo mismo que cuando ustedes se vayan de la casa de sus padres, a los 18, a los 30 años, incluso a los 40 igual hay gente que sigue viviendo con sus padres. Cuando uno se va de la casa tiene que pensar de qué voy a vivir, a qué me voy a dedicar. Y si no tengo una independencia financiera, es decir, mis ingresos propios que me permitan mantenerme, nunca voy a ser independiente. Siempre voy a depender, ¿cierto?, de mis padres. Y aquí sucede lo mismo. Chile ya no depende de España, por lo tanto tiene que ver cómo se va a mantener y cómo va a funcionar el país para que no tenga que depender de ningún país extranjero. Y ahí realmente pueda ser independiente. Así que esas son las 6 preguntas que tiene que resolver cualquier Estado cuando empieza su proceso de independencia y empieza a formarse como un Estado autónomo. Por regla general, los países de Latinoamérica van a mantener en gran parte las fronteras que tenían durante la época general. Las fronteras de Chile en la época en la cual éramos una capitanía general de España no van a variar mucho en cuanto a la extensión principal del territorio. Chile durante la época colonial española, ¿cierto? Va a ser una capitanía general, la cual va a empezar cercano a Copiapó hacia el sur. ¿Ya? También va a tener parte de la Patagonia Argentina. Pero ese territorio en realidad jamás fue efectivamente ocupado por chilenos, sino que era algo más que nada administrativo. Y esto se dificultaba principalmente por el hecho de la cordillera, lo cual dificultaba mucho el tránsito de un lado a otro, de la parte chilena actual hacia la parte chilena antigua, que era la que estaba en el costado argentino. Y es por eso que finalmente después Chile se va a terminar desprendiendo. También ahí va a haber influencia del gobierno también independiente argentino, que consideraba que ese era territorio que debía pertenecerles a ellos. Así que en primera instancia, los territorios van a tomar
parte de las fronteras que tenían durante la época colonial. En primer lugar, los desafíos para organizar una república. El primero de ellos tiene que ver con conciliar, es decir, llegar a un acuerdo entre las distintas visiones que se tienen sobre el país. Aquí van a tener que lograr colocarse de acuerdo los sectores conservadores que querían mantener una estructura del Estado rígida, un Estado fuerte, un Estado bastante autoritario, en el cual la gente tuviese que obedecer principalmente y que todo el pueblo funcionara para el bienestar del Estado. Y por el otro lado, en la otra vereda, va a haber una postura más liberal, donde ellos lo que van a querer principalmente es que las personas, como lo dice el nombre de su corriente, tengan mayores libertades individuales. Por ejemplo, libertades como la de culto, que yo pueda practicar la religión que a mí me resulte más atractiva o la que me convenza más. Porque en los primeros años de nuestro país, como país independiente, la única religión oficial, válida y que se podía practicar en el territorio chileno era el catolicismo. Si ustedes no eran católicos en esa época, por ejemplo, si eran protestantes, si eran evangélicos, no podían reunirse y no podían hacer sus cultos. Tenían que estar ocultos y tenían que mantenerse siempre alejados de, podríamos decir, la vida pública. ¿Ya? De hecho, ni siquiera podían acceder a los cementerios, porque en esa época eran administrados por la Iglesia Católica. De ahí vamos a tener que colocarnos de acuerdo como sociedad. Queremos una sociedad conservadora que mantenga los valores de la época colonial española, con el catolicismo por sobre todas las cosas, o queremos una sociedad más libre, donde cualquiera pueda elegir la religión que estime conveniente. ¿Ya? Así que vamos ahí a tener que llegar a un consenso. La política siempre se trata de eso, de llegar a un consenso, de lograr un acuerdo entre un sector que está en el gobierno y un sector que es la oposición, y que los dos siempre van a tener ideas que son contrarias. Y para que la política funcione, se tiene que lograr acordar ciertos objetivos en común, que siempre son en bienestar del Estado y de las personas. ¿Ya? Así que esa va a ser la primera dificultad, lograr conciliar las distintas visiones que se tenían sobre cómo debía ser el país. En segundo lugar, pasamos a la situación económica. Como les decía al comienzo, nada sacamos nosotros como país en declararnos independientes si no tenemos una fuente de ingresos. Por eso es que acá está representado con una cabeza de ganado, también aparece un campo, también barcos y dinero. ¿A qué se va a dedicar Chile? ¿Se va a dedicar al comercio? ¿Se va a dedicar a quizá una economía más independiente que solamente busque que sea sustentable de forma interna? ¿O se va a dedicar a exportar lo que produzca en mayor cantidad? Y eso es lo que nosotros vamos a tener que definir. Para que el país sea realmente independiente, tiene que lograr una fuente de ingresos estable. De lo contrario, siempre va a tener que estar dependiendo de la ayuda extranjera o de los créditos extranjeros, que es lo que le pasa a Argentina. Argentina cada 5 o 6 años se declara en quiebra, porque los gastos que tiene el Estado argentino son mayores a la cantidad de ingresos que tiene el país. Y además los impuestos que cobra Argentina son muchísimo más altos que los que cobra Chile. Pero la población en Argentina, por regla general, es mucho más, tiene un nivel de ingresos mucho más bajo. Por lo tanto, la cantidad de impuestos que tienen que pagar son mayor en cantidad al sueldo que tienen que lo que paga una persona acá en Chile. Y eso también va generando que el Estado tenga que sobrecargar en impuestos a las personas y a las empresas. Y eso genera que las grandes empresas se vayan del país, por ejemplo. Ya porque se van a países donde les cobran menos impuestos y por lo tanto es más rentable funcionar. Así que lo que hay que lograr en este segundo desafío es lograr que el país sea económicamente estable. Y esto es pensando a largo plazo. Buscar una estructura productiva que permita que la economía siempre esté en constante crecimiento. En tercer lugar, llegamos a la identidad. Tenemos que definir cuál va a ser la identidad del pueblo chileno. ¿Quiénes somos nosotros, que somos herederos de una tradición, cierto, española, principalmente en cuanto a su idioma, su costumbre y su religión? Pero además existe el componente indígena. Entonces, de ese sincretismo cultural entre pueblos precolombinos y la influencia europea, española principalmente, se va a ir gestando nuestra identidad cultural como la conocemos el día de hoy. Y para que podamos considerar que este país es
independiente, ¿cierto? Y que tenga una identidad propia, vamos a tener que definir qué es lo que se considera como chileno. Y que hasta el día de hoy nos permite diferenciarnos de un argentino, colombiano, un estadounidense, ¿ya? Son rasgos culturales en cuanto a nuestras tradiciones también, que están muy marcadas en nuestra forma de ser. El otro día, por ejemplo, hubo un temblor acá en Conce, que fue casi grado 5. Me acuerdo que la casa se movía y fue como, está temblando. Y seguí trabajando, haciendo lo que estaba haciendo el computador. Pero en cambio, en otros países donde no existe esa costumbre a los movimientos sísmicos, y si están acá en nuestro país, por ejemplo, y empieza a temblar, salen corriendo. Pero para nosotros es normal, e incluso somos capaces de aproximar más o menos cuál es la intensidad de los temblores y de los terremotos. Pero eso es porque vivimos en una zona que nos ha preparado y que también es parte de nuestra identidad cultural. En cuarto lugar, como les decía al comienzo, de nada sacamos como país en declarar cuáles son las fronteras de nuestro territorio si no tenemos una forma de protegerlas y de hacer valer estas fronteras. ¿Y cómo se logra? A través de un ejército. ¿Cuál es la importancia del ejército? Por un lado, defiende, ¿cierto?, las fronteras que se establecen, y por el otro lado, el ejército y la policía también permiten que se cumplan las leyes dentro del país. Eso es lo que se llama coerción. Una ley, uno la cumple por dos cosas. En primer lugar, se considera que una ley es un acuerdo social que nosotros construimos como comunidad, en la cual acordamos que vamos a actuar de cierta forma frente a algo. Por ejemplo, el tema de tener que usar cinturón de seguridad en los automóviles. Es una ley que se crea con la finalidad de proteger a los pasajeros en caso de accidente. Cuando ustedes están con un cinturón de seguridad y tienen un accidente, la probabilidad de fallecer en este accidente disminuye en un 50%. En cambio, si ustedes están sin el cinturón, es más probable que fallezcan en un accidente leve. ¿Qué pasa si lo fiscaliza Carabinero y usted está sin cinturón? Le sacan un parte. Esa es la forma en que se busca hacer cumplir las normas, o por convencimiento propio de que lo que estoy haciendo está bien y que corresponde y que debo respetar la ley por eso, o por el miedo a la posible sanción en caso de que no la cumpla. Y además, si como sociedad nosotros supiéramos que no existen multas por no cumplir las leyes, gran parte de la sociedad no lo haría, que es como lo que está pasando actualmente en Santiago, por ejemplo, que gran parte de la población no está respetando la cuarentena. Y por lo tanto, ¿qué es lo que ha hecho el gobierno? Buscar establecer sanciones más grandes. Usted no respeta la cuarentena, ya no la ha respetado 4 veces, 5 años de cárcel, por ejemplo. Y eso va a llevar a que las personas, por el miedo a la posible sanción, cumplan la normativa que está vigente, ¿ya? Así que por ese lado es importante tanto una policía como un ejército. En el caso de los territorios, como les decía al comienzo, de América Latina, gran parte de las fronteras que nosotros tenemos actuales son bastante similares a las que teníamos en la época colonial. Y esto es porque se van a fijar bajo un principio jurídico, un principio legal, que se llama iuti possidetis juris. Esto es lo que nos dice en el fondo es, lo que tú tenías se convierte en ley. Y eso se refiere a que si Chile fue durante la época colonial, durante 200 años aproximadamente, tuvo la forma, la delimitación de fronteras que mantuvo durante 200 años, durante la época de influencia española, durante la época de colonia española, una vez que el país sea independiente, por la tradición, y ya que esa ha sido la delimitación que ha tenido durante tanto tiempo, es la que va a mantener en el futuro. Y por eso es que muchos de los países de Latinoamérica mantienen prácticamente la misma forma que tenían cuando eran parte de España. Y además es necesario fijar una carta de navegación y una norma fundamental. Esta ley fundamental que va a regir al país es una constitución. Por eso es que es tan importante la constitución hasta el día de hoy. Anda buscando. La constitución, ¿qué es lo que nos establece? Establece las leyes básicas que fijan el funcionamiento de las instituciones dentro de Chile, de todos los organismos del Estado, también el tiempo que duran sus cargos, por ejemplo, los alcaldes, presidentes, diputados, senadores, ministros, todo eso está acá, ¿ya? También las responsabilidades que nosotros tenemos como ciudadanos, y también las obligaciones que tiene el Estado con nosotros, es decir, los derechos que nosotros tenemos, que son garantías básicas que debe entregar el Estado. Todo esto está en la Constitución.
Además, la forma de gobierno y la forma de organización del país también está en la Constitución. Por eso es que es tan importante fijar una Constitución cuando el país se está organizando. Cuando Chile se declara independiente, también debe redactar una Constitución. Eso es lo que van a hacer en el año 1822. 4 años después de que ya se expulsan a los españoles, Chile tiene su primera Constitución. Y en esta se va a establecer que Chile era un país unitario y que había una sola religión que era obligatoria y que era válida en el territorio, que era la religión católica. También se establecía ahí que la iglesia era la que se encargaba de registrar los nacimientos, los matrimonios y también se encargaba de los cementerios. Por eso es que si ustedes practicaban una religión que no fuese el catolicismo, no se podían casar en el territorio chileno, ni tampoco podían ser enterrados en los cementerios. ¿Cuáles son las formas efectivas que se van a llevar a cabo para lograr ocupar el territorio nacional? Van a ser principalmente 4. Ahora nosotros las vamos a nombrar y de ahí las vamos a ir explicando de forma individual. En primer lugar, una presencia burocrática estatal y relaciones internacionales. ¿Ya? Cuando hablamos de relaciones internacionales, quiere decir de que Chile, cierto, va a fijar sus fronteras, pero para que estas fronteras sean válidas, los demás países del mundo tienen que reconocerlas. Por eso es que si yo como país declaro que tengo parte del territorio antártico, por ejemplo, y ningún otro país en el mundo reconoce que ese territorio es efectivamente chileno, ese territorio y esa reclamación territorial no va a ser válida. ¿Ya? Porque para que sea válido el territorio de un país, es necesario que otros países lo reconozcan como válido. También lo que es el proceso de colonización, también lo vamos a diferenciar con lo que es la ocupación, y también otra forma de consolidar el territorio es a través de la guerra. Y ahora vamos a ir viendo cada uno de ellos con más detalle. Cuando hablamos de la presencia burocrática, la vamos a resumir en 3 puntos principales. En primer lugar, hay que crear instituciones. Hay que crear organismos del Estado que se encarguen de administrar los territorios, ¿cierto? Y también que se encarguen de identificar cuáles son los recursos que tiene el país. Nosotros en esa época no sabíamos cuáles eran los recursos naturales que tenía Chile. No se sabía dónde había cobre, tampoco en qué zonas quizás había carbón, o el valor que tenían ciertos árboles nativos o ciertas plantas medicinales. No se conocían. Gran parte del territorio chileno no estaba explorado. Y por lo tanto era necesario hacer un catastro, es decir, reconocer cuál es la flora y la fauna que está a lo largo y ancho de Chile. Perdón, también va a ser necesario ir contabilizando cuánta gente vive en el territorio. Y esto va a empezar en el año 1843, cuando se crea la Oficina de Estadística, lo que el día de hoy es el INE, que es el Instituto Nacional de Estadística, que se encarga de realizar cada 10 años un censo, en el cual se cuenta todas las personas que viven dentro del territorio nacional. Y además, en el tercer punto, que está relacionado con lo que les estaba diciendo antes, hay que establecer los límites del territorio, y para eso hay que acordarlo con otros países. Por ejemplo, la frontera que Chile tiene con Argentina es una frontera que ha ido cambiando a lo largo de los años, pero que siempre esos cambios se han ido realizando de mutuo acuerdo entre Argentina y Chile. ¿Ya? Si se quiere cambiar una pequeña parte de la frontera, debe ser de mutuo acuerdo entre los dos países. Y si no logran llegar a acuerdo entre los dos, ahí se recurre a instancias internacionales, como fue la Corte Internacional de La Haya, donde Chile con Perú, cierto, hace unos años tuvieron un conflicto con el territorio marítimo, de ahí el tribunal, en base a los argumentos que los dos países dieron, dictaminaron que en realidad de ese territorio marítimo que reclamaba Perú, no le correspondía todo el territorio que ellos estaban pidiendo, pero que el argumento de Chile, que era que en realidad no le correspondía nada, tampoco era válido, y llegado a un acuerdo que fue zanjar que la mitad del territorio que Perú reclamaba era efectivamente para Perú, y la otra mitad era para Chile. Para eso están esas instancias internacionales, para que los países puedan resolver los problemas dialogando, y no tengan que hacer uso de la fuerza en primera instancia. En segundo lugar, tenemos el tema de la colonización. En la imagen que aparece acá, este caballero que está ahí cómodamente sentado es un científico que se llama Claudio Gay, quien se va a encargar de recorrer Chile de norte a sur y va a ir identificando la flora y la fauna que hay en nuestro territorio, con la finalidad de sacarle provecho comercial. Es decir,
Lo que les decía antes, el tema de ver, o quizás en la zona sur hay plantas medicinales que podemos utilizarlas para fabricar medicamentos que podemos vender y exportar al resto del mundo, o quizás debajo de este tipo de suelo encontremos carbón que también nos sirve para exportar y venderlo. Es decir, buscar cómo hacer funcionar la economía productiva del país. Y en el ámbito de la colonización, significa en trasladar población a zonas que están deshabitadas. En el caso de la zona sur de Chile, que lo vamos a ir viendo más adelante, gran parte de la población que va a llegar va a ser de origen europeo. En el caso de la zona sur, durante los gobiernos de de Bulnes y de Montt, se va a empezar a traer extranjeros a nuestro país. ¿Cómo se hacía esto? Se instalaban oficinas, por ejemplo, Chile instalaba una oficina de migración en Berlín, y esa oficina reclutaba familias, iban a buscar familias alemanas, normalmente familias de origen católico, porque se pensaba que esas familias eran las más trabajadoras. Entonces se quería traer gente al país que viniera a trabajar. ¿Y qué es lo que hacía el Estado? ¿Cómo le hacía atractiva la oferta para que ellos dejaran todo lo que tenían en Alemania y se vinieran para acá? El Estado les entregaba tierras de forma gratuita. Es decir, imagínense, la oficina en Berlín y decía, migración a Chile, necesitamos familias trabajadoras. Y les regalaban 100 hectáreas a cada familia que se venía para acá. Con el compromiso de que esa familia tenía que instalar alguna industria o dedicarse a alguna actividad productiva, ¿ya? Esas familias también tenían que tener cierto nivel de riqueza para poder acá empezar a hacer funcionar un negocio. El Estado les entregaba la tierra y todos los permisos para que se vinieran a vivir acá. Por eso es que gran parte de la zona sur de Chile, ustedes pueden ver que existe influencia alemana en el tipo de construcciones y en la comida también que se vende en esas zonas. Y en los restaurantes, por ejemplo, la zona de Frutillar, que es una zona de Kuchen, que son dulces tradicionales alemanes, o en Puerto Vara, también que hay mucha gastronomía alemana y mucha influencia alemana también en la arquitectura, que es lo más visible para nosotros. En el tercer punto está el tema de las ocupaciones, que es cuando se entregaban territorios que pertenecían a pueblos indígenas, y estos pueblos indígenas eran desplazados. Se les enviaba a otras tierras que quizás no eran tan fértiles. Y eso va a pasar mucho con el pueblo mapuche acá en la zona de la novena y de la octava región, que se van a trasladar de una zona a otra a estos pueblos indígenas y se les van a entregar estos territorios a europeos o a chilenos que les van a sacar provecho comercial. Van a instalar, por ejemplo, fábricas más aserraderos o se van a dedicar a las plantaciones forestales, que era una forma de hacer funcionar la economía en nuestro territorio. De hecho, la octava región, el día de hoy, es una de las principales regiones industriales del país y por sobre todas las cosas forestales. Y el cuarto punto está relacionado con el tema de la guerra. ¿Cómo podemos consolidar nuestro territorio? A través de la ocupación mediante el uso de la fuerza. En el caso de nuestro país vamos a tener durante el siglo XIX dos conflictos bélicos. Uno contra Perú y Bolivia y más tarde nuevamente contra estos dos países. La primera guerra, que es contra la Confederación, fue principalmente por las disputas comerciales que tenía Chile en cuanto a cuál iba a ser el principal puerto del Océano Pacífico. En esa época, para llegar al Océano Pacífico, había que darse la vuelta por el Estrecho de Magallanes, si es que venían desde Europa. Y los principales puertos eran Valparaíso, en nuestro país, y el Callao, en Perú. Y entre los dos puertos competían por cuál iba a ser el principal. Porque sí o sí, los barcos que venían de Europa tenían que hacer recalada, es decir, tenían que descansar, reabastecerse. Y estos puertos estaban compitiendo por cuál iba a ser el principal puerto que iba a recibir a estos barcos. En el caso de Chile se entregaban también beneficios fiscales a los barcos. Ellos podían venir para acá y en almacenes fiscales que estaban libres de impuestos podían dejar sus productos. Y así de Chile salía otro barco que lo llevaba, por ejemplo, a Filipinas. Y así el barco español, en lugar de tener que hacer todo el recorrido, hacía solamente la mitad del recorrido y después se volvía de Valparaíso a España y de Chile salía otro barco. De hecho, eso va a permitir que en nuestro país crezca una gran flota mercante que hasta el día de hoy se mantiene, que se encarga de mover mercadería por gran parte del Océano Pacífico. De hecho, si ustedes ven las estadísticas de uso del Canal de Panamá, que actualmente es la vía para cruzar del Océano Pacífico al Atlántico, el primer país que la utiliza es Estados Unidos, ¿cierto? La principal potencia económica. En segundo lugar está China y en tercer lugar está Chile. Eso es para que ustedes puedan tener una idea de la magnitud del tráfico comercial que tiene nuestro país hasta el día de hoy.
¿Cuáles son las características generales que va a tener la población de nuestro país durante esta época y que hasta el día de hoy nosotros podemos ver? En primer lugar, esto está relacionado con, creo que es la última pregunta de la guía, existe una distribución escasa y desigual de la población. ¿Qué significa esto? Hay zonas de nuestro país, como por ejemplo la zona cercana a Coyhaique, la región de Aysén, donde viven muy pocas personas, ¿ya? Donde la cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado es una de las más bajas del país. En cambio, existen otras regiones, como la región metropolitana, en la cual viven más de 7 millones de habitantes. Y ahí viven con una concentración de población muy alta, viven miles de personas por kilómetro cuadrado. Con eso hablamos de que es desigual. Es decir, hay lugares de nuestro país donde se concentra una gran cantidad de habitantes y hay otros lugares en los cuales apenas viven personas. ¿Qué problemas puede traer eso? Por ejemplo, el tema actual de la pandemia del coronavirus que se está viviendo en nuestro país, el epicentro es Santiago. Y es principalmente a esa gran concentración de población que hay, que existe un hacinamiento en la ciudad, que no se ve acá en el sur de nuestro país, y que quizás eso ha permitido que nuestra región, la región del Biobío, no tenga una tasa de contagios tan alta como lo tiene Santiago. Y de hecho en nuestra región han sido muy pocas las comunas que han tenido que estar en cuarentena. En el caso de la región del Biobío estuvo San Pedro de la Paz y Hualpén, pero no estuvieron más de 2 semanas, por lo cual se logró también controlar la cantidad de casos y los contagios. Pero eso es principalmente porque acá en nuestra zona no existe un hacinamiento como el que existe en Santiago. A eso nos referimos con que es desigual la distribución. Zonas densamente pobladas como Santiago y zonas en las cuales prácticamente no vive nadie. Y a eso nos referimos con que es escasa. Heterogeneidad étnica y cultural de los habitantes. Cuando hablamos de que algo es heterogéneo, estamos hablando de que es muy distinto entre sí. Es decir, que dentro de nuestro propio país existen grupos culturales que son muy distintos. Ustedes pueden identificar, ¿cierto?, que la gran mayoría de los chilenos pertenecemos a esta mezcla entre españoles e indígenas, lo que correspondía antes a lo que se llamaba mestizo. Todos somos como heredamos parte de ese mestizaje entre españoles e indígenas, tanto en nuestro idioma, en nuestros rasgos étnicos, en nuestros rasgos físicos, como en nuestra cultura. Por eso cuando hablamos de que algo es heterogéneo, quiere decir que existe una gran variedad, ¿ya? Y en tercer lugar, una economía que hasta el día de hoy se basa principalmente en la explotación de recursos naturales. ¿Cuál es el recurso natural que el día de hoy exporta en mayor cantidad a nuestro país? El cobre, ¿ya? Y siempre ha sido así. Siempre nos hemos dedicado principalmente a la exportación de un solo recurso natural. Hace 100 años atrás era el salitre, el día de hoy es principalmente el cobre. Se ha diversificado bastante el funcionamiento de la estructura económica de Chile, pero seguimos dependiendo en gran medida de un solo recurso natural que se exporta. Y lamentablemente, pese a todos los años que ha pasado, a todo el desarrollo industrial que se ha intentado hacer, nuestro país principalmente explota un recurso natural, ¿ya? Pese a que existan industrias, no son la mayoría de las exportaciones de carácter industrial. Así que este es el último punto antes de llegar a los conceptos claves, que son los que están acá. No sé si lo alcanzan, voy a mover. Hay dos conceptos claves que se han estado trabajando dentro de la guía y de los contenidos de esta semana, que están relacionados, en primer lugar, a la soberanía. De acuerdo a las palabras de Thomas Hobbes, que es un cientista político británico, fue muy importante para definir lo que es la política y lo que es el Estado. Él nos planteaba que la soberanía es un poder supremo, es decir, que está por sobre todas las cosas, que es total, es decir, que abarca todos los aspectos de la vida de una persona, es ilimitado, nada puede contrarrestar la fuerza y el alcance que tiene la soberanía. Es perpetuo e indivisible, no tiene fecha de caducidad, no tiene fecha de vencimiento y no podemos quitarle un pedacito a la soberanía, sino que debe ser siempre considerada como un todo. ¿Y por qué existe esta idea de que debe existir algo que esté por sobre nosotros, algo que use la fuerza y que nos mantenga unidos?
porque, de acuerdo a Hobbes, él considera que el ser humano es por su naturaleza antisocial. Y necesitamos una estructura fuerte del Estado que mantenga la paz entre nosotros. Y la única forma de lograr eso es mediante un acuerdo social, en el cual nosotros renunciamos de forma individual a hacer uso de la fuerza y le entregamos ese poder al Estado. ¿Ya? Por eso es que el día de hoy, por regla general, ninguno de nosotros anda con una espada, con una pistola en la calle para defenderse, porque no tenemos que hacer el uso de la fuerza de forma directa nosotros, le entregamos ese poder al Estado. Y el Estado, a través de la policía, las Fuerzas Armadas, Carabineros, hace el uso de esa fuerza para mantener el orden social dentro del país. Por eso es que cuando una persona comete un delito y termina en la cárcel, se le denomina como antisocial, porque está actuando en contra del resto de la sociedad, al no respetar el pacto que todos firmamos cuando nos hicimos parte de este país. Y por último, él nos plantea en esta pequeña frase que los pactos no descansan en la espada. Es decir, que los pactos que no descansan en una espada son solamente palabras. Debe existir la fuerza para hacer cumplir este pacto. ¿Ya? De nada serviría establecer una ley, como la que se ha establecido durante esta semana, que va a sancionar hasta con 5 años de cárcel a quien no respete la cuarentena, si nadie fiscaliza que la gente efectivamente la respete. Es decir, debe existir el poder del Estado para imponer las leyes, o de lo contrario, son letra muerta, no tienen ninguna validez. Y en segundo lugar, el otro concepto que se trabaja en la guía está relacionado con el Estado. ¿Y qué es el Estado? Es una organización social, es decir, que nos agrupa a nosotros, a todos los habitantes del territorio. Es política, donde van a haber discusiones, donde hay consenso, donde hay distintas ideas que tienen que lograr llegar a un acuerdo. Es coercitiva, usa la fuerza para imponerse. Es económica, se encarga de el funcionamiento, ¿cierto?, de todas las instituciones que están dentro del país. También se encarga de financiar ciertas instituciones, como lo que permite que ustedes tengan educación o salud sin tener que endeudarse o pagar por ella. Y está conformado por instituciones. Instituciones como los ministerios, por ejemplo, Ministerio de Salud, de Educación, del Interior, también por las municipalidades, el Senado, la Intendencia, que se encargan de que funcione cada uno de los aspectos del Estado que beneficia la vida de los habitantes de un país. Y tiene el poder de regular la vida en sociedad. Y eso nosotros lo estamos viendo sobre todo desde que empezó esta pandemia. El Estado es quien tiene el poder para regular la forma en que nosotros nos comportamos con los demás. Si estuviésemos en una especie de utopía en la cual todos actuamos pensando en ayudar al prójimo, no sería necesario que existiera un Estado. Pero lo que se entiende es que el ser humano, por su propia naturaleza, siempre va a buscar atacar al otro. Por lo tanto, debe existir una estructura que impida, entre comillas, que nos matemos entre nosotros. Y esa estructura que existe para regular la vida en la sociedad es el Estado. Así que esos son los conceptos claves que estaban en la guía, ¿ya? Esto es de acuerdo al tema de la consolidación del territorio y a las dificultades que debe enfrentar el país para empezar a consolidarse como un Estado independiente. No sé si tienen alguna consulta antes de ya ir terminando. Si ustedes se fijan, los conceptos a trabajar hoy día eran bastante más simples de los que habíamos estado viendo en las semanas anteriores. La próxima semana, en este mismo horario, nos vamos a reunir y vamos a ir revisando la guía que ustedes hicieron, pregunta por pregunta, para que sepan más o menos cuál era la idea que ustedes deberían haber respondido en cada una de las preguntas que se hizo. Además, esta clase, la grabación va a estar disponible para ustedes en un rato más, tanto en YouTube como en Instagram, para que la puedan revisar después, quizás con más calma. No sé si quieren hacer alguna consulta antes de ir terminando. ¿Algo que quieran agregar? Pueden hablar, también los leo. ¿Dónde dejé el chat? Acá está el chat. ¿Alguna consulta? Siempre dicen lo mismo, Steven.
¿Están, cierto? ¿Están acá o no? ¿O no hay nadie? Al comienzo, ya para la otra semana, al comienzo cuando se conecten, podrían encender la cámara como para saludar y de ahí la apagan. Solo para ver que efectivamente hay alguien detrás y que no dejaron el computador encendido y después se fueron. ¿Ya? Bueno, si tienen cualquier consulta sobre la materia cuando vayan trabajando, pueden hacerla a través del Instagram que les dejé ahí, también a través del Classroom o a través del WhatsApp. No hay ningún problema. Estamos a disposición de ustedes para ayudarlos a que continúen con su crecimiento personal. Así que un gusto haber estado con ustedes y nos estamos viendo la próxima semana. Que estén muy bien y cuídense y que tengan un muy buen fin de semana. Y le respondí la pregunta por el chat. Chao, Steven. Nos vemos. Que estén muy bien.